Vamos a introducir este teorema que es importante, es muy importante en cálculo, en análisis matemático. Dice, si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una función y existe la derivada, entonces es continua. O sea, si la derivada existe, entonces la función es continua. Entonces, eso quiere decir que derivabilidad implica continuidad. Bien, entonces, para demostrar este teorema, vamos a utilizar, aquí tenemos, ahí está. Vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar que existe la derivada. Entonces este teorema por hipótesis nos dice la derivada existe, f es derivable. Si f es derivable, bueno, si eso pasa, ¿sí? Ya suponemos que eso es así, entonces lo que vamos a hacer es demostrar que si la derivada existe, la función será continua. Bien, entonces repasemos un poquito esta noción de continuidad, ¿sí? La noción de continuidad nos decía que la función evaluada en un número a tenía que ser igual al límite cuando x tendía a a, ¿sí? Ambas tenían que existir, ¿sí? La f de a tenía que existir y el límite de f de x cuando x tiende a tiene que existir. Fíjense que acá no dice nada de que exista f de a, de que exista cierto límite, no, solamente dice si f es derivable, o sea, si existe la derivada, entonces la función es continua y eso es lo que vamos a probar. Entonces, en principio, si la función es derivable, existe este límite que está acá. Entonces, esta no es exactamente la definición de derivada que veníamos utilizando, que tenía h, recuerden, h tiende a 0, pero esta es la primera que obtuvimos y la habíamos obtenido a partir del concepto de tangente, ¿sí? Tangente de un ángulo. Entonces, este cociente representaba la pendiente de la recta secante entre dos puntos P y Q. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y este ángulo, este ángulo que está entre el segmento celeste y el verde horizontal, la tangente de ese ángulo nos daba la pendiente de esa recta secante, y por lo tanto la tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es la pendiente de la recta secante, y si decíamos que que Q se acercaba a P, ¿sí? Lo mismo podemos decir que x se acerca a A y por lo tanto tomábamos ese límite para obtener la pendiente de la recta tangente en el punto P. Entonces esto era la definición de derivada que hicimos el primer día, o sea, la primera clase de derivadas, cuando hicimos la introducción del concepto. Entonces este es el que vamos a utilizar ahora porque nos conviene utilizarlo para la demostración. Bien, fíjense lo siguiente. El teorema nos dice como hipótesis, o sea, como algo que ya está dado, algo que ya sabemos, algo en lo que nos podemos basar para hacer algún desarrollo, que existe la derivada, por lo tanto, existe este límite, ¿sí? Si existe este límite, bueno, todo lo que está acá, o sea, tanto f de x como f de a como x menos a, tiene que existir, ¿sí? Esto tiene que dar un número, es este límite, para que este límite dé un número. Entonces, eso ya no, es algo que nosotros sabemos que es así. O sea, para que exista este límite nosotros tenemos que estar seguros de que todo lo demás exista. Entonces, particularmente f de a tiene que existir. Entonces, eso es parte de la definición de continuidad. Recuerden, tenía que pasar esto, pero también tenían que pasar que estas dos cosas existieran, ¿sí? Tanto el límite como f de a. Y entonces, la definición de derivada ya directamente nos dice que esas dos cosas existen, ¿sí? Yo debería, para poder resolver este límite, yo tengo que usar leyes de límites y debo poder aplicar límite al cociente, la ley del cociente, entonces esto tiene que existir, y luego el límite de esta resta, entonces el límite de f de x deberá existir y f de a también deberá existir si existe la derivada. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, utilizando que existe la derivada, probar que también se da esta igualdad, o sea, llegar a esta igualdad, llegar a la continuidad a partir de conocer esto, que la derivada existe. Bien, entonces vamos a arrancar del numerador de este cociente y vamos a de alguna manera construir algo similar a esto, ¿sí? Entonces, f de x menos f de a, dijimos que si existe la derivada esto tiene que existir, así que esta resta no tiene ningún problema, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, f de x menos f de a es igual a
f de x menos f de a, multiplicarlo por x menos a y dividirlo por x menos a. En definitiva, yo podría simplificar esto, ¿sí? X menos a los podría simplificar, sabemos que no es 0, esto no será 0, porque x tiende a, pero nunca llega a ser a. Entonces, podría simplificar y obtener la misma expresión que teníamos, ¿sí? Este f de x menos f de a. Entonces, esto es totalmente válido, ¿sí? Lo hago porque puedo hacerlo, nada más. Bien, y porque tiene un objetivo, y es llegar a que aparezca este cociente, para después yo poder decir, bueno, este cociente existe, sí, la derivada existe. Bien, entonces, acá tenemos el cociente que nos da la pendiente de la recta secante que habíamos visto. Entonces, para que aparezca la derivada, acá lo que yo tengo que hacer es tomar un límite cuando x tiende a, ¿sí? Por propiedades de límites, nosotros habíamos visto que podíamos, dado una ecuación, tomar límites a ambos lados del igual. Entonces yo puedo agarrar esto, que es una ecuación en definitiva, ¿sí? Es una igualdad matemática, y tomar límites a ambos lados del igual de la siguiente manera. Es decir, el límite de f de x menos f de a y el límite de todo esto que tenemos acá, que es cociente multiplicado por x menos a. El límite cuando x tiende a. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Bueno, puedo pensar en la derivada. Este límite, el límite de esta parte, uno puede verlo como un producto, ¿sí? Uno de los términos que multiplica es este cociente y el otro es esta resta. Acá hay un signo por. Entonces, el límite de este cociente es, en definitiva, f' en a, ¿sí? Entonces, yo podría separarlo de esta manera. Yo estoy seguro que ambos límites existen. El límite de este cociente existe porque existe la derivada, ¿sí? Me lo está diciendo el teorema. Y el límite de x menos a también existe justamente porque existe la derivada. Entonces esto de acá abajo tiene que existir. Entonces yo puedo separarlos usando leyes de límites sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el límite de f de x menos f de a es igual a esta expresión, donde esto es exactamente la derivada, f' en a. Y este límite yo lo puedo resolver, ¿sí? Cuando x tiende a, a menos a es 0, ¿sí? Esto es un polinomio común y corriente, es algo continuo. Entonces este límite da 0 y este límite da f' en a. Entonces eso es en definitiva lo que tengo. Repasemos o pasemos el límite. Esto da 0, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que el límite de esta resta da 0, ¿sí? Eso es lo que hemos obtenido. Bien, si eso es así, ¿sí? Esto es lo que obtuvimos. Y sabemos que f de a existe porque existe la derivada, entonces esto tiene que existir. Entonces, este límite de f de a cuando x tiende a, acá la x no está en ningún lado, entonces f de a es una constante a la hora de calcular límites. Entonces yo podría decir que el límite, acá lo que hice fue pasar este restando lo paso sumando, entonces esta es la igualdad que obtengo. Y este límite en definitiva es f de a, ¿sí? Entonces, si este límite es f de a, lo que llegamos es a la definición de continuidad. Y lo hicimos utilizando de que existe la derivada. Siempre, todo el tiempo, necesitamos que la derivada exista para poder llegar a esta expresión. Entonces lo que hemos hecho es demostrar el teorema, es decir, si existe la derivada, la función f es continua. ¿Por qué? Porque se llega exactamente a la definición de continuidad. Bien, una cosa que se puede decir sobre este teorema es que el teorema recíproco es falso, ¿sí? Recíproco quiere decir que si yo invierto el teorema, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, un teorema recíproco a este sería decir, si la función f es continua, entonces es derivable. O sea, al revés, lo que teníamos acá como tesis del teorema, o sea, como resultado del teorema, ponerlo como hipótesis, ponerlo al principio y decir, si f es continua, entonces f es derivable. Bueno, eso es falso, no es así, eso no se puede hacer. En algunos teoremas sí se puede hacer, en este teorema no se puede hacer, ¿sí? Solamente vale de esta manera, es decir, si existe la derivada, entonces la función es continua. Al revés, no vale. ¿Por qué? Porque hay ejemplos, ¿sí? Hay ejemplos que comprueban que eso no funciona. Por ejemplo, la función valor absoluto que estudiamos hace un rato en un video anterior. Entonces, la función es continua en 0, ¿sí? La función valor absoluto es continua en 0, o sea, no hay ningún problema, uno no tiene ningún salto, no se va a infinito, no pasa nada. La función valor absoluto tiene su valor en 0, vale 0, pero como hemos visto, no es derivable en 0, o sea, la derivada no existe. Entonces,
la función en ese lugar es continua, pero no es derivable, entonces un teorema recíproco a este no vale, digamos, no vale porque este ejemplo mismo lo contradice y hay muchos otros ejemplos que lo contradicen. Bien, una consecuencia de este teorema es que si f es discontinua en A, entonces no es derivable en A, o sea, la derivada no existe. Si la función no es continua, la derivada no existe. Entonces, esto no lo vamos a demostrar, pero sí vamos a estudiar qué es lo que pasa desde el punto de vista gráfico. O sea, en este caso nosotros tenemos una función continua y no existe la derivada. Esto es algo similar a la función valor absoluto, ¿sí? Esto no es igual a la gráfica, pero pasa algo parecido en x igual a a, pasa algo parecido a lo que pasa en x igual 0 en la función valor absoluto. Lo que tenemos es un punto cúspide o punto catástrofe, ¿sí? Una nomenclatura catastrófica. Entonces, en los puntos catástrofe lo que pasa es que tenemos dos posibilidades dependientes de recta tangente. Fíjense, en este lugar yo podría pensar en la recta tangente viniendo de este lado o viniendo de este otro lado y tendría dos posibilidades, entonces dos resultados para un límite. Ya sabemos que no se puede, entonces por lo tanto, como la derivada es ese límite, ¿sí? Ese límite que nosotros estamos calculando, acá no existe. Entonces, un ejemplo es la función valor absoluto, como dijimos. En el caso de discontinuidad de salto, bueno, también tenemos en este lugar tenemos dos rectas tangentes, ¿sí? En general son distintas las pendientes de las rectas tangentes, son distintas viniendo de un lado, o sea, viniendo por derecha de A, viniendo por izquierda de A. Puede ser que sean iguales, las pendientes de las rectas tangentes sean iguales, no obstante tenemos dos rectas tangentes y por lo tanto tendremos dos derivadas, ¿sí? Porque la clave es que f de A tiene que ser uno de estos dos puntos. En este caso es el de abajo, podría ser el de arriba, pero en este caso es el de abajo. Entonces f de A es este valor. Y recuerden que en la definición de la derivada yo uso f de A. Entonces si yo calculo la pendiente de la recta tangente viniendo por derecha o por izquierda, bueno, f de A va a ser siempre este mismo. Entonces cuando venga por izquierda, por supuesto que la pendiente de la recta tangente me va a dar distinto, ¿sí? Uno puede hacer una prueba, imagínense una función partida cualquiera, una función partida que sea una recta, por ejemplo, o sean dos rectas, y que lleguen y tengan la misma pendiente de la recta tangente. Sin embargo, cuando uno hace la derivada, calcula el límite, o sea, saca la derivada por definición, viniendo por derecha o viniendo por izquierda da distinto, entonces por lo tanto es imposible que exista la derivada. Por supuesto, cuando tenemos, por ejemplo, una discontinuidad infinita, ¿sí? O cuando no tenemos una discontinuidad, pero tenemos la pendiente de la recta tangente infinita, ¿sí? Quiere decir que tenemos una recta tangente vertical, tanto en este caso como en este caso, la derivada no existe, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente, y si esa pendiente da infinita, quiere decir que un límite nos dio infinito. Entonces, si el límite da infinito, no existe. Entonces, en todos estos casos, la derivada no existe.